Buenas tardes. Cambiamos ahora de tema y pasamos a la siguiente mesa redonda sobre las redes y programas internacionales, cooperación, integración y capacitación. Modera la mesa Diego Mayoral Gil Casares, jefe del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y participan en la mesa Juan Carlos de Miguel Rodríguez, jefe de Servicios de Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Cristina Díaz Martínez, jefa de Área de Relaciones Institucionales de la Subdirección General de los Archivos Estatales y secretaria técnica del programa Iberarchivos; y Ana María Sánchez Salcedo, técnico de Cooperación en Cultura y Patrimonio Cultural para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dejo ya por la mesa. Muchas gracias. ¿Cómo se enciende el micrófono? Botón verde. Botón verde. Vale, perdona. La experiencia. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí. Igual es una hora un poco complicada, pero os agradecemos el interés y vuestra presencia. Habíamos pensado una mesa un poco práctica donde cada uno de los ponentes hiciera una presentación de los expedientes o de los procesos que llevan, y luego abrir una mesa, una ronda de preguntas, y luego, por supuesto, si da tiempo, podríamos pasar la palabra por si hubiera algún tipo de pregunta o duda que os hubiera quedado ahí en mente. Bueno, yo voy a ser muy breve. Soy Diego Mayoral, trabajo en la ECIR, soy facultativo de archivos desde el 2009. Desde el 2007, y en 2009 empecé mi experiencia en la Agencia Española de Cooperación, en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. Llevé durante un tiempo el programa de Iberarchivos desde la visión de exteriores. Ya he dejado de llevarlo, pero Cristina se acordó de mí para moderar esta mesa, porque podía tener a lo mejor la visión de la cooperación internacional de archivos, y luego mi compañera de trabajo, Ana, es la que ahora brillantemente lleva esa patita, aunque lleva muchas más cosas, pero lleva también la relación con Iberarchivos desde el punto de vista de la cooperación española. Yo, antes de empezar con las exposiciones, quería un poco también darle un poco de contexto en qué situación estamos. Vamos a hablar ahora de la cooperación internacional de archivos, pero concretamente de la cooperación multilateral en el ámbito iberoamericano. Yo creo que hay otros ámbitos, como puede ser el europeo, que a lo mejor no sé si va a dar tiempo, pero vamos a ceñirnos concretamente al espacio cultural iberoamericano, que, como no sé si sabéis, nació ya en la década de los 90, todo impulsado por las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que fue un proyecto político que empujó España con México, y que nació en la primera cumbre del 91, en la cumbre de Guadalajara, México, y que año a año se celebraban las cumbres. Ahora creo que las cumbres se celebran cada 2 años, y a lo largo de casi ya más de 30 años se han ido configurando lo que se llama el espacio, diferentes espacios, y nosotros estamos en el espacio cultural iberoamericano, donde cuelgan los diferentes programas multilaterales. Programas multilaterales de ámbito cultural, en este caso de archivos, pero también hay otros ámbitos, como puede ser el cine, el teatro, las músicas, etcétera. La ECIR coordina o participa en muchos de ellos, en coordinación casi todos con el Ministerio de Cultura, en el caso de Iberarchivos, pero en el caso, por ejemplo, de Iberorquestas o de Iberescena, lo lleva más en concreto con INAEM, ¿no? Luego hay otros programas que la agencia no participa, y participa exclusivamente el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego, aparte de estas presentaciones de los programas multilaterales del ámbito iberoamericano, también queremos dar un repaso un poco a la cooperación internacional, que no se tiene por qué ceñir única y exclusivamente con estos programas multilaterales en los que participan los gobiernos del arco iberoamericano, España, Andorra y Portugal, ¿no? Que es la cooperación española, donde ya trasciende el ámbito multilateral, y ya puede haber también proyectos bilaterales donde también hay programas de capacitación, donde ya hay otra lógica de trabajo, porque ya no es el marco iberoamericano, sino ya es el plan directo de la cooperación española. Le dejaré ya también a Ana que también explique un poco el ámbito de la cooperación ya más de España con el resto de los países.
Así que nada, yo le cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos para que nos hable un poco del primer programa, además creo que es el más antiguo de materia de archivos, que es RADI, ¿no? Que se creó. No, se creó en el 98. Se acabó como programa en En el 98. el 98, pero es más igual. No, nacieron los dos en el mismo. Bueno, entonces, pues adelante, Juan Carlos. No sé si tu presentación ya está conectada. Sí, a ver. Perfecto. Pues buenas tardes. Ya me he presentado, soy Juan Carlos de Miguel, jefe de servicio del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y bueno, pues voy a hacer una presentación breve y somera de el ámbito en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, el ámbito de cooperación con Iberoamérica en el que actuamos desde el archivo. Como ha explicado Diego muy bien, lo primero que tengo que decir es que nuestro programa es en realidad un programa pequeñito. Es un programa pequeño porque nos movemos en un ámbito pequeño. Es decir, como veremos, la red de archivos diplomáticos, la RADI, reúne estrictamente a los archivos de los Ministerios de Asuntos Exteriores o de Relaciones Exteriores. Entonces, la cooperación se limita a estos archivos. Digo que ha explicado bien Diego que este es el ámbito en el que actúa el Ministerio de Asuntos Exteriores directamente, porque en realidad el órgano ejecutor de la política de cooperación en España, pues como todos sabemos, es la ECI, no es el Ministerio. El Ministerio, digamos, es el órgano político director, o podemos decir algo así. Tiene la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que es un poco la Secretaría de Estado que dirige esta política, que coordina la actividad del Ministerio con la ECI. De hecho, si no me equivoco, el presidente de la ECI, o la presidenta, es el secretario de Estado. O secretaria, es que ahora mismo no sé. Secretaria de Estado, sí. Secretaria. Entonces, lo normal, digamos, toda la política de cooperación la ejecuta la ECI, en colaboración, obviamente, con todo el resto de órganos del Estado, pero el Ministerio, digamos, no participa mucho en la gestión directa. Hay algunos aspectos en los que sí, en cosas muy concretas, como es esta, como es la cooperación entre archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, bueno, yo voy a hacer una breve exposición de qué es la RADI, cómo se creó, cómo funciona y qué es lo que hace, básicamente, cuáles son sus líneas de actuación. Como ya hemos mencionado, la RADI, la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, es un programa de cooperación entre los archivos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países que surge en el marco y en el ámbito de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Igual que Iberarchivos, pues bueno, dentro de todos los ámbitos sectoriales de las cumbres, pues se decidió, por parte de los Ministerios de Asuntos Exteriores, crear un programa que agrupara a sus propios archivos. ¿Por qué se decidió esto, digamos, extrayéndolo de lo que podría haber estado integrados en Iberarchivos? Pues bueno, sinceramente yo no lo sé porque no estaba en ese momento yo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero vamos, la conclusión a la que yo he llegado es, como sucede, veremos al final, sucede también en el ámbito de la Unión Europea, los archivos de los Ministerios de Asuntos Exteriores tienen una serie de peculiaridades derivadas pues desde la naturaleza de sus fondos, la dispersión de los archivos que dependen de ellos, de todo lo que podemos llamar el sistema de archivos. El Ministerio está disperso por el mundo entero. Pero bueno, pues eso les da una idiosincrasia especial que supongo
que es lo que motivó que se creara una red específica sobre archivos diplomáticos iberoamericanos. El programa fue presentado en la sexta cumbre iberoamericana en el año 1996 y la RADI se constituyó, todavía no como programa, pero sí se constituyó ya como grupo en 1997. Y fue aprobado como programa en la octava cumbre que se celebró en Oporto, y bueno, pues desde entonces sigue funcionando, y de hecho, pues el año pasado se celebró el 25 aniversario de la RADI. Está inserto como programa en el Espacio Cultural Iberoamericano, que depende de la Secretaría General Iberoamericana. En origen, la relación de la RADI con la Secretaría General no era muy intensa, pero ahora en estos momentos sí. De hecho, como veremos, en buena manera la SECIF ahora se encarga un poco de la administración financiera de RADI. La RADI está compuesta por los archivos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de 21 países, en teoría. De los 21 países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Cualquiera de ellos puede formar parte de RADI. Lo único que tienen que hacer es pagar la cuota y, bueno, pues obviamente participar en las actividades. Pero principalmente lo primero que tiene que hacer es pagar la cuota. Una cuota que veremos. ¿Que no siempre es familiar? No, y hay fórmulas, la RADI tiene algunas fórmulas que, bueno, para relajar un poco esa exigencia. No todos los países participan en RADI y no todos con la misma continuidad y con la misma intensidad. De hecho, hay un país, Nicaragua, que no ha participado nunca, no está integrada en la red. Solo en una ocasión participó en una reunión anual como observadora, pero no ha llegado a integrarse. En el resto de países, pues hay países pues, como Uruguay, Cuba, por ejemplo, México, que están desde la fundación y han participado en la red sin solución de continuidad, son de los países más activos. Y hay otros que han participado de forma intermitente. Algunos son un poco como el Guadiana, que aparecen, reaparecen, a lo mejor están 3 años que no participan, no pagan, se vuelven a reincorporar. Bueno, pues depende también mucho de las vicisitudes de los países y también de las vicisitudes de los archivos. Particularmente España estuvo una época bastante, pues casi 10 años, sin participar, aproximadamente entre 2006, si no recuerdo mal, y 2017, no participó en la RADI. Ello se debió a problemas internos del propio archivo y también a, bueno, pues en un momento dado el Ministerio consideró que la participación de España en la cooperación iberoamericana en archivos estaba cubierta con Iberarchivos y en todo caso también con la actividad de la ECI. Y bueno, pues entonces consideró que no se debía participar. En realidad venía como os comento, todo venía motivado por una serie de problemas internos en el archivo. Bueno, eso se superó y en 2017 España volvió a participar, volvió a pagar la cuota y empezó, bueno, pues a acudir a todas las reuniones y, como mencionaremos, pues esto del último trienio incluso ha ocupado la presidencia de RADI. Cada país participante designa un representante ante RADI que es permanente, mientras no se le revoque por parte del archivo o los jefes del archivo, los jefes del archivo no me refiero al jefe de servicio, que soy yo, sino básicamente al secretario o secretaria general técnica del ministerio, que es de quien dependemos. O porque la persona se vaya por cualquier circunstancia, claro. Pero si no, pues se le considera, mientras está, el representante permanente y es la persona pues, que lleva sobre todo la representación del archivo en la RADI, porque
el trabajo de la RADI, obviamente, que la RADI supone para el archivo, pues es desarrollado por todo el equipo. Las cosas que veremos que se van haciendo. Bueno, voy a empezar a correr. La RADI, bueno, un poco su estructura orgánica está compuesta por 3 órganos de gobierno y funcionamiento. El principal es el Consejo Intergubernamental, que está formado por todos los representantes ante RADI y que se reúne una vez al año en el país que se reúne cada 2 años en el país en el que se celebra la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y el año que no se celebra, pues en el país que se ofrezca voluntario. En el 2022 se celebró en España, después de mucho tiempo, como decía, sin que España participara. Bueno, incluso, en esto una cosa que me acabo de recordar, llegó a celebrarse la reunión de la RADI en Madrid en el año 2010 y el archivo no participó en la reunión. Fue algo curioso. Yo entonces acababa de quedar el archivo y claro, me contaron aquí, pues sí que debemos estar en malas relaciones. Que no eran malas relaciones con la RADI, eran malas relaciones dentro del ministerio. Luego existe la presidencia, que se elige por 3 años por el Consejo Intergubernamental, como os decía, en estos últimos 3 años, 2022 a 2023, la presidencia ha recaído en España, fue elegida España, y precisamente, digamos, mi jefa está ahora mismo en la reunión de Quito, entregando los trastos a Uruguay, que va a asumir la presidencia por los próximos 3 años. Es decir, hoy ya España no tiene la presidencia de la RADI. El martes sí, pero creo que ayer ya la tuvo. Junto a ella está la unidad técnica, es una especie de secretaría, es la unidad de apoyo a la presidencia, que también se elige por el Consejo Intergubernamental por el mismo periodo. La diferencia es que la presidencia no es renovable, mientras que la unidad técnica sí puede ser renovada por otro periodo. El Consejo Intergubernamental, como digo, es el órgano superior de gobierno de la red y es el que asume la toma de decisiones. Es en el Consejo donde se toman todas las decisiones. La presidencia tiene cierta autonomía de actuación, pero no de toma de decisiones. En caso de que se decida en un momento dado, el periodo entre cada una de las reuniones, que es necesario adoptar algún acuerdo y tal, pues se tienen reuniones online, porque obviamente pues desplazar a la gente de continente a continente o de país a país, pues es para una reunión así no es viable. Entonces la reunión presencial es solo la actual. La presidencia ejerce la dirección ejecutiva de RADI y es responsable de poner en marcha los acuerdos del Consejo y de impulsar las actividades y proyectos de la red. Y la unidad técnica, por último, se ocupa un poco de toda la gestión interna de la red, es la que lleva las relaciones, digamos, de la gestión financiera con la SEGIP y también con la OIE, con la Organización de Estados Iberoamericanos, que hasta hace no mucho era el órgano que llevaba la gestión financiera de RADI. Ahora lo está cogiendo cada vez más la SEGIP. Todavía lo están compartiendo un poco. Por ejemplo, la cuota se paga a través de estos órganos y en este momento hay países que lo pagan a través de la Organización de Estados Iberoamericanos y otros que lo pagan a través de SEGIP. Supongo que terminará asumiendo los SEGIP. Y es, en general, la unidad de apoyo a la presidencia. Bien, la RADI, sus líneas de actuación, obviamente, van orientadas a la cooperación entre los archivos. En primer lugar, una de las líneas que más se fomenta es la de capacitación y formación. Fundamentalmente porque hay bastantes países iberoamericanos que tienen un déficit en este terreno. Entonces siempre demandan que los países que, digamos, son más punteros en formación, capacitación, pues den apoyo, hagan actividades, cursos, para poder formar a su gente.
Esto incluso a veces a mí me resulta curioso, porque a veces se pide la cooperación de otros países, de otros ministerios, de otros archivos, y no acuden a sus archivos nacionales. A veces se les dice, también en realidad, vuestros archivos nacionales os pueden dar un asesoramiento mucho más directo. Pero bueno, también la RADI lo hace. Se hacen publicaciones, proyectos de cooperación y actividades de difusión. En la capacitación y formación se hacen cursos, talleres, conferencias sobre un poco, como podéis ver, pues un poco sobre todos los temas archivísticos en general, sobre todo de tratamiento documental. Por ejemplo, cuestiones de acceso y este tipo, de momento por lo menos no se ha hecho mucho, aunque se está abriendo en algunos foros, como veremos ahora, unos foros de la memoria, que ahí sí se están empezando a tratar estos temas. Todas estas mesas redondas, foros, se emiten a través de la página web de RADI. Como no puede ser de otra manera, también se hacen, son presenciales, muchas veces los hay que son solo online, pero los hay también presenciales que los organiza un país y se emiten para todos los demás. No puede ser de otra manera, puesto que es la cooperación entre todos los países que están en la red. Durante la presidencia española se han activado bastante las mesas redondas. La principal, que se hizo la más exitosa, fue una sobre buenas prácticas en la conservación de documentos diplomáticos. Bueno, pues fue una mesa redonda con distintos expertos restauradores de distintos países. En España también hubo un restaurador que trabaja bastante para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego se han impulsado, esto vino impulsado sobre todo desde México en principio, los foros de la memoria. Y se han celebrado 3. Bueno, veo que hay alguna errata en mi presentación, pero bueno, ahí se debe ver más porque es muy grande. Pero bueno, uno primero sobre análisis y reflexiones sobre los archivos, fue un foro general, un poco sobre el papel de los archivos, que deben jugar los archivos, que pueden jugar y deben jugar en el presente de los países iberoamericanos. El segundo sobre conservación y preservación de archivos fotográficos, sonoros y audiovisuales, y el tercero sobre archivos e inclusión. Hay que decir también que en estos foros la participación de expertos iberoamericanos suele ser muy intensa, digamos, que a veces ellos piensan que nosotros, por lo menos en el ámbito de las relaciones exteriores, que nosotros somos la punta de lanza. Y la verdad es que cuando luego uno les ve a ellos, dice, pues menos mal que no nos veis como estamos nosotros. Porque la verdad hay cosas en las que tienen bastante que enseñar. Y por último se va a participar en colaboración con Ibermemoria y con Iberarchivos y la propia SEGI en el encuentro sobre archivos e inteligencia artificial. Y creo que todavía no se ha celebrado, ¿no? Está a punto. Pues RADI va a participar también. Entre las actividades que podemos englobar dentro de la capacitación y formación están también las publicaciones. La RADI ha retomado, inició una colección de temas archivísticos, la colección Archivo, el que, si no recuerdo mal, hace años, no sé cuándo, salió un volumen, tal, pero aquello no tuvo continuidad. Y en los últimos años se ha reactivado y ahora ya se dispone, son cuatro números los que tiene la colección, y la voluntad es seguir aumentando el número de obras y bueno, llegar a que la colección Archivo de RADI pues pueda ser una colección prestigiosa en la comunidad archivística. Luego se publican también los premios RADI a la investigación. Veremos que RADI convoca todos los años un premio a la investigación histórica. Bueno, no solo histórica, es investigación sobre fuentes diplomáticas. Pues este se publica bueno, en principio se publicaba solo en papel, ahora se publica también en formato electrónico y se introdujo hace
2 años más o menos la condición también de que la RADI podrá colgar las publicaciones premiadas y publicadas en su página. Y de hecho, pues así están todos. Me parece que falta uno que la autora no quiso que se colgara. No sé en qué acabó, si al final se colgaría. Y luego, bueno, pues se hacen también publicaciones ad hoc, pues bueno, de un país en un momento dado propone la publicación de un libro. Esto creo que os decía que, por ejemplo, la presidencia no tiene autonomía para decidir que se publica un libro, sino que concreto, o sea, un libro fuera, digamos, de la colección, o sea, las obras premiadas, sino que tiene que proponerlo al Consejo. Obviamente para esto no se produce una revisión esencial. Luego tienen los proyectos de cooperación. Dentro de los proyectos de cooperación hay que distinguir los proyectos financiados y el fondo de emergencia. Los proyectos financiados son proyectos de todos los años. RADI hace una convocatoria de proyectos que financia con los fondos propios. Los fondos que se pagan con la cuota anual, bueno, no lo he mencionado, la cuota anual ahora mismo está fijada en $7.000 y, como os decía, para participar en las reuniones con voz, se puede participar con voz si no se ha pagado, pero no con voto. Y para poder solicitar proyectos financiados es necesario estar al día de la cuota. Ahora bien, como comentaba Diego, se aplican fórmulas también porque hay países que tienen dificultades y entonces, bueno, pues se le pide al país que asuma a lo mejor algún trabajo para RADI, pues desde organizar ellos algún evento o, por ejemplo, en un caso concreto, creo que fue El Salvador, pues asumió el diseño de la portada de un libro, o sea, cosas así. En el fondo a veces se busca una excusa para no quitar el requisito de la cuota, que se tome en serio, pero también abrir vías para que si alguien no puede pagar, pague un poquito y luego haga algo que justifique que siga adelante. Se seleccionan los proyectos con un comité ad hoc que forman 3 personas que elige también el Consejo, pues 3 personas ajenas a la RADI, profesionales de diferentes países iberoamericanos y de prestigio y que se eligen por parte del Consejo. El Fondo de Emergencia se creó en 2020 y es un fondo que se va formando para prestar apoyo a los archivos diplomáticos que se encuentran en situaciones de emergencia provocadas por alguna catástrofe que pongan en peligro el patrimonio. Los beneficiarios del Fondo de Emergencia en principio son solo los archivos de la red, igual que sucede con los proyectos financiados. Pero a diferencia de los proyectos financiados, en el Fondo de Emergencia el Consejo a veces sí puede tomar la decisión de apoyar a algún país que no forme parte de la red, por ejemplo Haití, que es observador, pues en algún momento sí se le ha hecho. El fondo, como digo, se creó en 2020 como fondo económico, pero en realidad ya se habían hecho actuaciones, por ejemplo, en el caso de Haití, fue pues apoyo a la reconstrucción de sus fondos diplomáticos después del terremoto, perdieron mucho. Pues bueno, el resto de países le proporcionaron copia de toda la documentación que pudieron recopilar de Haití, que habían recibido de Haití, para que pudieran reconstruir parte del fondo. En cuanto a las actividades de difusión de RADI, pues lo que se pretende es difundir la actividad de los archivos diplomáticos y difundir el patrimonio que conservan los archivos diplomáticos. El patrimonio también es variable porque el sistema archivístico de cada país es diferente. Muchos tienen sus archivos históricos propios, por ejemplo México, muy potente, Perú, pero otros, o sea, me refiero muchos ministerios, no países, claro, países todos tienen sus archivos históricos. Y otros, como es el caso de España, están integrados en el sistema archivístico de la administración, de su administración, y transfieren su documentación al cabo de X años a los archivos nacionales. Otros, como por ejemplo Portugal, están en una situación un poco intermedia, porque transfieren al archivo nacional, pero transfieren con una antigüedad bastante grande.
casi 200 años. Un poco en la situación en la que estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta el año 2013. Como digo, el premio está destinado a investigadores que han trabajado con fondos de los archivos de la red y que traten temas sobre historia, o en general sobre historia, pero bueno, también puede ser, si han manejado fuentes sobre política, de relaciones diplomáticas internacionales en y de Iberoamérica. El requisito principal es que la temática y la utilización, haber utilizado fondos de los ministerios. Junto a ello se hacen otras actividades, por ejemplo, el documento diplomático del mes. Hay que decir, ese documento diplomático es similar a la pieza del mes del Archivo Histórico Nacional. De hecho, la propuesta partió de España y concretamente de las personas que trabajábamos en el archivo, que veníamos de trabajar varios años en el Archivo Histórico Nacional y veníamos de haber hecho alguna pieza del mes. Y dijimos, pues podemos hacer, empezamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que luego no pudimos seguir, pero sí se introdujo el RADI. Entonces, cada país se va por orden alfabético y cada país le va tocando, por su turno, presenta un documento. Los primeros que se presentaron, lógicamente, pues se presentó mucho tratado, muchas cosas así. Por ejemplo, nosotros, el último que hicimos este verano, pues era un folleto muy bonito del Colegio Español de Buenos Aires. O sea, un folleto de los años 40, donde cuenta la historia del colegio, que sigue funcionando y es uno de los más prestigiosos de Buenos Aires, que fue un colegio que fundaron inmigrantes españoles para dar educación, en principio, a las niñas y chicas que llegaban, luego ya se hizo mixto con el paso de los años. Pues ya paro con el último minuto. Luego se hacen algunos trabajos conjuntos ad hoc. Hay un espacio dedicado al Bicentenario de las Independencias, donde se han puesto también tratados, documentos de reconocimiento. Y hay en marcha un proyecto destinado a confluir con Ibercocinas sobre recopilación de menús diplomáticos, es decir, de cenas oficiales, porque bueno, la gastronomía diplomática tiene su historia y es muy interesante porque además va representando, se va viendo muy bien la moda gastronómica, digamos, e incluso la posición política de cada país, de su posición internacional, hacia qué país se orienta más o menos, o si adopta posiciones más nacionalistas o no, eso en los menús diplomáticos. Y para terminar, bueno, pues digamos lo que es más, un poco más algo, que es el boletín anual, que bueno, es un boletín que hace la radio, en el que todos los archivos pues hacemos un breve resumen de nuestra actividad, de nuestra situación, y bueno, pues está un poco. Quiero terminar, ya acabo, Diego, haciendo una mención el otro grupo en el que participa el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, como ha comentado Diego, es el ámbito europeo, es el de la Unión Europea. Ese grupo es EUDIA, es los archivos diplomáticos de la Unión Europea, participan todos los países que quieren de la Unión Europea y de las instituciones europeas, pero sí lo quiero mencionar porque existe una diferencia en ellos muy notable. Yo considero que RADI es un programa de cooperación. EUDIA no es un programa de cooperación, EUDIA es colaboración. Y esto se refleja en ¿qué? Pues en que EUDIA es un grupo de trabajo sin estatutos, sin reconocimiento oficial, sin página web, y bueno, pues se hacen cosas conjuntas, pero digamos no tiene estructura, no hay estructura orgánica, simplemente se reúne cada 6 meses en la capital del país, o la ciudad que elija el país, que ostenta la presidencia del Consejo Europeo. Y bueno, pues luego se desarrollan proyectos comunes, se hacen algún libro electrónico para celebrar que sean ampliaciones de la Unión Europea y cosas así. Pero no tiene, como digo, ninguna estructura. Y eso es un ámbito de colaboración también muy interesante, pero creo que sí hay que destacar que eso no es la cooperación. Y termino.
Perfecto, pues sin más le doy la palabra a Cristina para que nos haga una presentación del programa Iberarchivos. Muchas gracias, Juan Carlos. Vale, pues pasarle luego a ver si podemos. Bueno, pues muchas gracias, Diego, y bueno, gracias a todos los que estáis hoy aquí presentes. Voy a hablar de un programa que es muy similar al que acaba de contar Juan Carlos de RADI, que es el programa de Iberarchivos. Os va a sonar durante la presentación porque básicamente tiene la misma estructura al ser un programa de la Secretaría General Iberoamericana de la SEGIP, de las cumbres iberoamericanas de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, y por lo tanto son programas que tienen un impulso a un muy alto nivel político, es decir, que hay un mandato que proviene de las cumbres donde se evalúan esta serie de programas a través de los responsables de cooperación de todos los países, en concreto en España de AICID y sus homólogos de todos los países, se van evaluando el funcionamiento de estos programas y por lo tanto pues son bastante similares. En el momento en el que se creó el programa, que también fue en los años 90, había un gran desafío que era un vasto patrimonio documental compartido, y quiero insistir en este concepto porque es clave en todas las actividades que hacemos desde Iberarchivos. Es decir, el patrimonio documental que, por ejemplo, conservamos en nuestros archivos históricos en España no solamente afecta a las fronteras actuales del Estado español, sino que por esa historia que hemos tenido, digamos que moralmente tenemos un patrimonio que afecta a otros estados en la actualidad, y también por eso tenemos ese deber moral de cooperar con otros países para compartir estos fondos que nosotros conservamos aquí, y a su vez lo mismo en otros países iberoamericanos, es decir, que en todos los archivos nacionales de México, de Perú, de Argentina, etcétera, etcétera, tienen patrimonio que también afecta a la historia española. ¿Qué ocurría? Y también, como lo ha comentado Juan Carlos en el caso del pago de las cuotas, son países que normalmente tienen escasos recursos presupuestarios para los archivos. Imaginaos que si aquí en España estamos siempre en esa letanía de que tenemos pocos recursos, tanto materiales como humanos, os podéis imaginar en un archivo en Honduras o en un archivo en Cuba o en República Dominicana. Por lo tanto, era necesario establecer este esfuerzo conjunto para poder desarrollar ese patrimonio documental que, como decía al principio, pues nos afecta a todos. Entonces, la solución que se creó con todos estos programas de cooperación es esta cooperación horizontal y solidaria. Es decir, nosotros ahora estamos en una mesa donde estamos todos representantes de España. Nosotros no hacemos, digamos, una cooperación neocolonialista, donde nosotros vamos a enseñar a los demás cómo hacer o cómo establecer los mecanismos para tratar los fondos archivísticos, sino que hacemos esa cooperación horizontal donde todos en ese consejo, que luego veremos y que también ha contado Juan Carlos, estamos representados en igualdad de condiciones, y por lo tanto eso también es, yo creo que muy importante resaltarlo, y creo que está en la línea de la filosofía de la propia Agencia Española de Cooperación Internacional, donde digamos que nos sentamos en una misma mesa como hermanos y no partiendo de una desigualdad. Es importante que esta cooperación, por lo tanto, conecta instituciones archivísticas, en primer lugar, a un lado y a otro del Atlántico o del Pacífico, según se vea. Y, como decía Diego, en un solo programa de cooperación
multilateral cuyo objetivo es conservar y preservar ese patrimonio que nos han legado esas generaciones anteriores a nosotros y que tenemos ese deber de conservar para también legar a las generaciones futuras. Con este programa también fortalecemos a los archivos, pero también las capacidades de los profesionales. Es decir, se apuesta mucho en los temas de formación y asistencia técnica, igual que decía Juan Carlos. Y bueno, pues la tercera solución es ese tratamiento archivístico para que la ciudadanía iberoamericana en su conjunto bueno, pues se vea beneficiada a través del acceso a estas fuentes primarias que están en nuestros archivos. Que le estaba dando. Vale, en cuanto a la historia, muy breve, y digamos que tiene una historia muy en paralelo a la que ha contado Radi. También fue un programa que se aprobó en el año 98 en la misma cumbre iberoamericana de Oporto. Y he de decir que con Ibermedia, que es la joya de la corona, el programa que más se conoce porque es del sector del cine, Radio e Iberarchivos fueron los 3 primeros programas de la cooperación iberoamericana. O sea que también hay que resaltar que junto a este mundo tan glamuroso del cine, pues ahí los archivos estuvieron en la agenda política desde el principio. ¿Qué países pagan la cuota, Juan Carlos, en Iberarchivos? Pues los 17 que tenéis en pantalla, todos de los países que llamamos de la Conferencia Iberoamericana, donde incluimos España, Portugal, obviamente, y como caso excepcional tenemos en Iberarchivos el caso de Puerto Rico, que bueno, es un Estado libre asociado de Estados Unidos, pero sí que por esos lazos culturales, históricos, archivísticos, etc., participa, y lo mismo ocurre con Filipinas, que no es un país de la Conferencia Iberoamericana, pero lo mismo, pues tiene numerosos fondos del periodo español y por lo tanto bueno, tiene interés en formar parte de esta iniciativa. La estructura es exactamente la misma, la marca de hecho la Secretaría General Iberoamericana, un consejo intergubernamental, un comité ejecutivo que es el que toma las decisiones entre una reunión y otra del consejo, que es anual, y finalmente la unidad técnica, que en este caso sí que he de decir que desde los inicios del programa, desde que empezó a funcionar en el año 98, ha estado siempre en la Subdirección General de los Archivos Estatales. En este caso nunca, yo sé que en otros programas de cooperación sí que se ha movido o ha sido itinerante, y aquí digamos que ha tenido ese factor de estabilidad también. Tenemos un plan operativo, no me voy a detener demasiado, tiene muchas coincidencias también con lo que planteaba Radi. Pero digamos que la columna vertebral de este programa de cooperación es la convocatoria anual de ayudas. Y ahí quiero insistir en un tema porque creo que básicamente es muy poco conocida en España. Los archivos españoles pueden presentarse a esta convocatoria de ayudas y es una pena porque recibimos en torno a 4 o 6 proyectos españoles todos los años. Cuando, por ejemplo, de otros países efectivamente muy grandes, Brasil, Argentina, México, etc., a lo mejor se reciben 30 proyectos. Por lo tanto, también por eso creímos que era necesario venir a este congreso a hablar de estos programas, donde también cualquier institución archivística puede participar, y pensamos que era interesante. Hay una convocatoria supranacional, la hemos creado este año precisamente para forzar a que diversas instituciones de varios países se unan para crear un proyecto conjunto. Esto es muy interesante. Hasta ahora solamente se hacían proyectos nacionales. Y un poco con la filosofía de los proyectos europeos, que bueno, Miguel Ángel ha contado esta mañana, sí que queríamos digamos que aprender a trabajar también juntos y presentar proyectos comunes. Tenemos también un premio de investigación que de hecho se ha publicado antes del verano y ha versado sobre la contribución de los archivos
a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, y lo tenemos en la página web. Tenemos un programa de becas de intercambio profesional. Ahora tenemos a un archivero mexicano en el Archivo Nacional de Costa Rica, hacen una pasantía de 2 meses, por ejemplo. Y los diagnósticos de género y políticas públicas también han sido presentados esta mañana. Pero, como decía, me voy a centrar, y porque lo único que quería dar es una pincelada de lo que es el programa y luego establecer ese diálogo que decía Diego, me voy a centrar en la convocatoria de ayudas, para que también todos los que estáis presentes tengáis una idea de qué tipo de proyectos se han aprobado durante estos más de 25 años. Hay proyectos de conservación, de acceso, de difusión, de formación, es decir, cualquier proyecto de carácter archivístico tiene cabida en estas subvenciones del programa Iberarchivos. Este año hemos cerrado la convocatoria el 30 de septiembre y precisamente en esta línea de cómo contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la convocatoria tenía 2 líneas prioritarias. La primera de ellas, el fomento de la lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio documental, que en este caso está alineado con el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, y dentro de ese objetivo había una meta, la 16.4, que es contra la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada. Entonces, en este caso, uno de los objetivos de nuestra convocatoria era este. Y la segunda línea, que es el fomento de la conservación preventiva, también alineado con el ODS, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y la meta 11.4, que es redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Durante estos 25 años se han aprobado una friolera de casi 1.500 proyectos. Son muchísimos, y en 23 países, como podéis ver en la pantalla. Es de decir y de reconocer los esfuerzos de todos los compañeros y compañeras que han estado anteriormente y están en la unidad técnica, porque hay un trabajo enorme de revisión de proyectos y sobre todo de revisión de la justificación de los proyectos. Este programa, de hecho, es muy conocido en Iberoamérica, es decir, que a cualquier persona de todos los países es algo que se conoce mucho, por eso digo mucho más que en España. Este es el gráfico desde el inicio del programa, de cuántos proyectos se aprobaron. Como veis, unos años de bonanza antes de la crisis económica del 2008, y pues luego nos hemos ido un poco remontando, especialmente con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que no nos cansaremos nunca de repetirlo, pero es uno de los que contribuyen de manera financiera, es la mayor contribución financiera, aparte de las cuotas que mencionaba Juan Carlos. Bueno, pues en total aproximadamente se han invertido unos 8 millones de euros en estos 25 años, en estos 1.500 proyectos. Parece una cantidad considerable, especialmente para el ámbito de los archivos. Si vemos otros programas de cooperación iberoamericana, somos de los pobretones dentro de... Diversidad, señora. Sí, pero bueno, con este dinero pues han hecho muchas cosas, como podéis imaginar, en esos 1.500. Y voy a poner algunos ejemplos ya para terminar mi presentación de estos 25 años. Pues he escogido proyectos de más o menos todos los países, y un poco incidiendo en este tema que comentaba al principio del patrimonio compartido, es decir, proyectos que sirven para más de un país. Por ejemplo, desarrollado por República Dominicana, que fue un catálogo de los documentos de relaciones con España entre los años 30 y hasta hace nada.
Este otro de Portugal, por ejemplo, sobre bueno, pues listas de migrantes, teniendo en cuenta que Portugal ha sido un país de mucha inmigración desde finales del XIX y durante todo el siglo XX. Este otro sobre recuperación, descripción y digitalización de documentos conservados en el Archivo de Indias sobre la independencia del Perú, que se les dio copia digital y que hoy día está disponible en la sala del Archivo General de la Nación en Lima. Este otro de Archivos del Mundo Filipino Ibérico son también un proyecto de digitalización, en este caso del Archivo Histórico Nacional, de, bueno, pues de mapas, planos y dibujos de la sección de ultramar referidos a Filipinas, y también esta copia digital es accesible en los archivos nacionales de Manila. En este caso también de República Dominicana, un proyecto de rescate y restauración de libros parroquiales. Es decir, como veis, el programa actúa en cualquier tipología de archivos, no solamente en archivos nacionales. Microfilmación de fondos documentales del Cabildo de Santa Fe, en este caso es de Argentina, aunque la bandera veo ahora mismo que está mal puesta. También hemos actuado frente a emergencias. Esta es la última actuación que se ha hecho en Perú, especialmente en unos archivos judiciales que se vieron afectados por el paso del ciclón Yaku. También se ha intervenido, por ejemplo, en el terremoto de Haití, que mencionaba Juan Carlos, en otro terremoto en Ecuador, etc. O sea que también el programa ha actuado de manera solidaria en muchos casos cuando ha habido una emergencia. De Brasil, por ejemplo, este rescate de la colección fotográfica de la familia imperial. De Chile, pues por ejemplo, este archivo histórico de la Merced, que es un archivo de una congregación religiosa. De Colombia, también una serie de proyectos descriptivos sobre las notarías, bueno, sobre fondos notariales. De Cuba también, bueno, pues unos proyectos sobre instituciones religiosas. Una digitalización de documentación sobre Cuba y Puerto Rico, conservada en el Archivo Histórico Nacional, y así por dar pequeñas muestras de estos 1.500 proyectos que se han desarrollado en el programa. Este proyecto fue muy importante, por ejemplo, fue la identificación de documentos utilizados para la demarcación territorial de El Salvador, o sea, para establecer las fronteras de lo que hoy día es El Salvador, y utilizando documentos históricos. Rescate, obviamente, de documentación de la época colonial, por ejemplo, este caso en Colima, en México. Y bueno, pues de Paraguay, también rescate de documentación colonial, el Archivo de La Serena en Chile. Imaginamos el antes y el después de este proyecto del Archivo de la Facultad de Derecho de Uruguay, de la Universidad de la República. O sea que podéis ver o sea, yo creo que en una imagen vale más que 1000 palabras, y todo lo que estoy diciendo se resume básicamente en este antes y después. También ha habido proyectos sobre fondos cinematográficos, en este caso sobre un fondo de carteles de cine en Brasil, fondos notariales en Panamá, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Costa Rica, por ejemplo, este proyecto de digitalización. Como os decía antes, una actuación de emergencia en el caso de este terremoto del 2016 en Ecuador, que igualmente podéis ver cómo quedaron los edificios de archivo. Y bueno, pues aquí están nuestros amigos cubanos, que siempre desarrollan, pues con los recursos que tienen, en este caso con
bueno, pues plantas autóctonas. Hicieron un proyecto de investigación para controlar el biodeterioro de algunos soportes, teniendo en cuenta que es un archivo en clima tropical y la proliferación de hongos es muy importante, como podéis ver ahí. Y bueno, pues simplemente quería daros un mosaico, ¿no?, y unas pinceladas de todo lo que hace este programa de cooperación. Animar a todas las instituciones españolas de archivos que estáis hoy aquí, que os presentéis el año que viene a la convocatoria, porque, como hemos dicho, es un programa de cooperación horizontal y, por lo tanto, también España, como parte de este programa, tiene que tener proyectos, no solamente en otros países iberoamericanos. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Le doy paso a Ana Sánchez. Dejamos un poco ya la parte de los programas multilaterales, aunque también puedes a lo mejor explicar cómo participa la DECI, pero luego, si quieres, pasamos a la pincelada de la cooperación española. Así que adelante, Ana. Muchas gracias. A ver, entonces ahora tengo que ir a las notas, ¿verdad? Yo, la verdad que te queda una presentación breve porque sé que luego me enrollo mucho hablando, entonces tampoco quería enrollarme mucho hablando. 10 minutos, así que vemos. Vale. Bueno, pues sobre todo muchas gracias a la organización por haber contado con AECI y gracias también por haber contado conmigo, porque estoy aprendiendo mucho hoy y seguro mañana también. Y me está pareciendo todo muy interesante. Estoy tomando ideas que me parecen interesantes para nuestros proyectos, ¿no? Bueno, yo les voy a hacer primero un contexto, ¿no?, de lo que es la cooperación, el marco de la cooperación para el desarrollo, que es AECID, y cuál es el marco de la cooperación, aunque mis compañeros Diego y Juan Carlos ya han dado alguna pincelada, pero voy a dar un poquito más de detalle porque es un ámbito diferente al que tenemos en estos días, ¿no? Y después les voy a hablar de dos programas específicos en los que estamos trabajando, bueno, de cooperación bilateral, con los que estamos trabajando en particular con archivos, con otros ámbitos, entre ellos archivos. Y finalmente, bueno, pues solo unas pinceladas de nuestra colaboración con el archivos. Siento que el mapa no... ahí sí se ve mejor, ¿no? Bueno, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde trabajo, compañera de Diego, como decía Juan Carlos, es el órgano ejecutivo principal de la ejecución de la política de la cooperación española, de la política española en cooperación internacional para el desarrollo. Aunque no es la única. La agencia es el órgano ejecutivo más importante, con más fondos y, digamos, más especializado, pero en la cooperación española también están los proyectos o las líneas de cooperación que tienen los distintos ministerios, también las comunidades autónomas y también las entidades locales, que es lo que llamamos la cooperación descentralizada. Y también, muy importante, también la sociedad civil organizada, que son las ONGs y por ejemplo, las líneas de cooperación de las universidades, también es una línea importante de cooperación. Todo ello forma parte de la cooperación española, ¿no? La agencia está integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Como decía Juan Carlos, esa es la línea política, nosotros la ejecutiva y la práctica. Y la joya de la corona de la agencia es esa red que tenemos casi no lo veo, pero la red que tenemos de centros especializados y específicos de la ejecución, o sea, que hacen la ejecución de la cooperación, de nuestros programas y proyectos de cooperación repartidos en todo el mundo. Tenemos tres tipos de centros. Las oficinas de la cooperación española, que son pues, las que se ocupan de la gestión de todos los proyectos y los programas de todos los sectores que son prioritarios para la cooperación. Después tenemos una red de 19 centros de centros culturales de España
sobre todo en América Latina y 2 en Guinea Ecuatorial, en África. Y luego tenemos 4 centros de formación que están en América Latina también y que son, bueno, pues para el ámbito que estamos trabajando en este congreso, pues son especialmente importantes porque son centros donde nos reunimos fundamentalmente todo el espacio iberoamericano, ¿no? Todos los países iberoamericanos, para compartir experiencias y generar conocimiento. El marco de referencia, la agencia española, la cooperación española, se desarrolla en el marco de la cooperación internacional, que actualmente es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con sus 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además el marco internacional, digamos, ejecutivo, operativo de la cooperación internacional, la AOD, que llamamos la Ayuda Oficial para el Desarrollo, ¿no? Que tiene unos principios muy específicos. Esta mañana hablábamos de cómo tenemos un lenguaje especial que llamamos cooperando. Pues ese es el marco internacional de nuestro trabajo. La cooperación española luego, digamos, que aterriza ese concepto internacional en los planes directores de la cooperación española, donde están todos esos agentes de la cooperación española, que también, por ejemplo, son las cooperaciones descentralizadas, ¿no? Y en este plan director se establecen las líneas, bueno, los países socios de la cooperación española, que son aquellos países en los que decimos prioritarios para la cooperación española, que básicamente son aquellos donde tenemos una red de centros. Se establecen también los sectores que consideramos prioritarios de trabajo, fundamentalmente porque consideramos que tenemos una especial experiencia o una ventaja comparativa con otros organismos, otras cooperaciones internacionales. Pues el género, la educación, la salud, son ámbitos específicos en los que especialmente la cooperación española pues tiene una experiencia de largo recorrido. Y entre ellos también la cooperación en cultura para el desarrollo. Y tenemos en estos planes directores, se establecen también unos enfoques transversales que tienen que estar presentes en todos los programas, en todos los proyectos y en todas las acciones que la cooperación española pone en marcha, que son los enfoques de derechos humanos, de género, de medio ambiente y de diversidad cultural. Y esto también, digamos, que nos califica o describe el modelo de desarrollo que defiende la cooperación española, que está lejos de aquellos presupuestos o conceptos del desarrollo que se basaban en un crecimiento económico. Para la cooperación española, el desarrollo social, el desarrollo humano sostenible, pues va más allá de un crecimiento económico que tiene, digamos, un componente social importante. Y, digamos, bajando un poquito más de nivel para llevar a terreno el trabajo de la cooperación española, están las estrategias sectoriales. En todos los ámbitos en los que trabaja la cooperación española tenemos una estrategia específica de cooperación, entre ellas la estrategia de cultura y desarrollo. Esto también es una particularidad de la cooperación española frente a otras cooperaciones, porque desde los inicios, desde la propia creación de la agencia, a finales de los años 90, 98, la agencia trabaja en cultura para el desarrollo, con programas como el programa de patrimonio que mencionaré después, ¿no? Así que son trabajos de muy largo recorrido que ha podido vivir la evolución del concepto de desarrollo en el ámbito internacional y ha podido vivir también la evolución del concepto de cultura, ¿no? En el ámbito internacional, como entendemos la cultura actualmente. La estrategia de cultura y desarrollo se publicó en 2007, actualmente estamos en el proceso de elaboración, de revisión de la estrategia, fundamentalmente porque tenemos, en 2024 se ha publicado una nueva ley de cooperación de la cooperación española y también tenemos un nuevo plan director que se ha creado en 2024. Entonces también estamos actualizando con estos nuevos presupuestos, presupuestos digo conceptuales,
una estrategia sectorial, que por otro lado desde el 2007 pues ya han caído bastantes lluvias, ¿no? En esta estrategia de cultura y desarrollo lo que hacemos es analizar el ámbito cultural en todos sus aspectos, con 7 líneas prioritarias de trabajo. La formación del capital humano, la relación, los vínculos entre economía y cultura, la dimensión política de la cultura, la gestión sostenible del patrimonio cultural, los derechos humanos, la educación, etc. Y para desarrollar estas líneas, perdón, por favor, me voy a quedar en la mano porque si no, en fin. Para desarrollar estas líneas específicas tenemos en marcha algunos programas de trabajo específico. Uno de ellos es el programa Acerca de capacitación para el desarrollo en el sector cultural, que viene a desarrollar esa primera línea de la estrategia de cultura y desarrollo. Para nosotros, en realidad, este programa casi que tendría que ser, no digo solo transversal a todas las líneas de la estrategia, sino casi acogiendo todas las líneas de la estrategia, porque la formación, la capacitación es la parte más importante, o sea, la capacitación, la formación de los profesionales del ámbito de la cultura es la parte más importante para desarrollar, para el desarrollo de nuestras instituciones y para crear realmente un ámbito cultural que favorezca el desarrollo de las comunidades, ¿no? Este programa nos permite trabajar en 2 líneas. Por un lado, en la propia creación cultural. Entonces, trabajamos con Acerca en todos los ámbitos culturales, ¿no? En archivos, en museos, en el patrimonio cultural, en las artes escénicas, las músicas, la propiedad intelectual, la gestión de los derechos, en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Y en 2 líneas, tanto trabajando con los creadores en todos estos ámbitos, y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, he puesto una imagen de mi favorito, que es el Quijote en el río Níger. Y es pues trabajar a través del cómic y la ilustración. Antes había un taller en el que no he podido participar, pero es trabajar los valores que consideramos más característicos del Quijote: la libertad, la solidaridad, la ilusión, ¿no? La lucha por la justicia, cómo se pueden reflejar o cómo se puede transponer a otros países, en este caso Níger, Mali y Senegal, en los países que se ven atravesados por el río Níger. Y los dibujos y las ilustraciones fueron maravillosas, ¿no? Y luego la otra línea de trabajo es la mejora de la profesionalización de todos aquellos que participan o que trabajan en el ámbito cultural. Y una parte muy importante que es la de generar redes de conocimiento y el trabajo conjunto con los profesionales de los ámbitos específicos. Nosotros trabajamos el programa Acerca con los distintos centros que os había mostrado antes, ¿no? Tanto con las oficinas de la cooperación como los centros culturales, y como también en algunos casos trabajamos con las embajadas, porque como os decía antes, tenemos los países prioritarios de la cooperación española, países en África, un poco por sus niveles de desarrollo. A mí no me gusta mucho... 5 minutos. A mí no me gusta mucho esto de siempre el desarrollo parece que es una escalera, ¿no?, en la que estamos los países desarrollados y los países en procesos, en vías de desarrollo, casi como una escalera que nos lleva a un modelo de desarrollo, ¿no? Y bueno, vemos que no siempre los modelos de desarrollo o los modelos de vida, de construcción de sociedad que tenemos en nuestros países no siempre son exitosos, ¿no? Entonces esta forma de aprendizaje mutuo, ¿no?, con los países en los que trabajamos, pues creo que es lo que programas como Acerca es lo que nos permite poner en marcha, ¿no? O sea, este diálogo con los profesionales de otros países. Bueno, la imagen que os pongo es una red, una caravana de cineastas, de mujeres cineastas, tanto de América Latina como Egipto, ¿no? Es esa colaboración.
Con el programa Acerca hemos trabajado desde sus orígenes. El programa se creó en 2005 y desde entonces estamos trabajando muy intensamente en el ámbito de los archivos. Y en todas las esferas de los archivos que están representados en estas jornadas, ¿no? En estos congresos, en la formación técnica, con la gestión documental, la conservación preventiva, digitalización, etc. Os citaba dos ejemplos, uno Filipinas, con los que venimos trabajando desde 2005, también por ese patrimonio compartido que tenemos con Filipinas, y es trabajar directamente con las instituciones. Tengo que decir que en este caso no es que nosotros pensemos, la cooperación española, no es que nosotros pensemos un proyecto y decimos, oye, os vamos a enseñar. No, nosotros trabajamos en diálogo con las instituciones, las solicitudes, cuáles son las necesidades que tienen, y nosotros pensamos, bien, lo podemos hacer a través de Acerca u otros programas, y lo llevamos a cabo. Citaba también el ejemplo de Mauritania, donde participó con nosotros Beatriz, que hemos estado antes hablando. También pues, fue una solicitud del Museo Nacional de Nuakchot, donde estábamos participando en otro proyecto y lo que nos dijo es que realmente nosotros no estamos gestionando nuestro archivo documental en la red de museos, ¿no? Y entonces organizamos un taller Acerca, donde participó con nosotros Beatriz, para trabajar con ellos cómo podrían implantar, en este caso, un sistema de gestión de archivos en el museo, en realidad con todas las instituciones culturales más importantes del país, ¿no? Trabajamos también el papel social de los archivos, tanto en la difusión, la incidencia social y la memoria. La recuperación de la memoria es un ámbito en el que nos están pidiendo mucho la colaboración los países socios de la cooperación española. La cooperación española tiene especialmente en dos ámbitos. La cooperación española tiene dos programas, que es el programa de cooperación con los pueblos indígenas y el programa de cooperación con las poblaciones afrodescendientes. Y muy en la línea con ese ámbito, nosotros estamos trabajando, en coordinación con esos programas, estamos trabajando con el programa Acerca y también con el programa del patrimonio que os mencionaré, para trabajar a través de los archivos la visibilidad de algunas poblaciones, de algunas comunidades, algunos grupos culturales que han estado siempre invisibilizados, ¿no? Antes también teníamos Gelson, ¿no? Que nos ha hablado del programa con las poblaciones afrodescendientes. Ahora no me sale el nombre, ¿no? Trabajamos también en los dos ámbitos, tanto con archivos administrativos como con archivos históricos. Trabajamos el tráfico ilícito, pero también trabajamos con los archivos en esa mirada de creación de instituciones sólidas que respondan a sus ciudadanos, ¿no? Trabajamos con materiales especiales, estamos trabajando en bastantes talleres con fotografía, por ejemplo con la Fototeca Andina en Cuzco, o un programa que estamos ahora actualmente trabajando en San Luis, que os voy a mencionar en un ratito. Y una parte muy importante que es la creación de redes de expertos. Por ejemplo, desde sus orígenes, Acerca apoyó al Comité Intergubernamental de ADAI. Pero este trabajo de Acerca, que no solo tenemos las formaciones más clásicas de seminarios de formación, de cursos de formación, de talleres un poquito más prácticos, pero también fomentamos los encuentros de expertos. Y desde mi punto de vista, es una de las fortalezas del programa. Con este programa nosotros lo que vemos es que podemos movilizar el conocimiento experto que hay entre los profesionales españoles, que estáis aquí en este congreso, y llevarlo a trabajar directamente con las instituciones con las que trabajamos, pero nos gustaría pensar y quisiéramos que ese trabajo no quedase en la semana de trabajo en la que se organiza el taller, sino que realmente se pudiesen crear conexiones con los profesionales de los países en los que trabajamos, ¿no? No siempre es fácil porque tenemos que tener en cuenta, hemos estado hablando de los espacios iberoamericanos, donde se parten de realidades muy diferentes. Cuando trabajamos con los países africanos, la
realidad es todavía más diferente, digamos, ¿no? Entonces, lo importante y el reto, yo creo, cuando colaboráis con nosotros, el reto realmente es que podáis ir con la mente muy flexible para entender realmente cuáles son las necesidades y cuáles son las posibles soluciones en el contexto cada uno, ¿no? Y luego también estamos con algunos proyectos de pura investigación en el que, por ejemplo, pues estamos trabajando con los archivos para trabajar con las migraciones, ¿no? Por ejemplo, un taller que hicimos en Lima, en Perú. Y ahora, brevemente, os voy a hablar del programa de Patrimonio para el Desarrollo, por una cosa también, porque os decía cómo el programa Cerca, que es muy dinámico, muy flexible y podemos llegar a muchos países, porque tenemos muchas actividades a lo largo del año, pero actividades limitadas en una semana, incidiendo en acciones muy concretas. Con el programa de patrimonio podemos hacer proyectos de más largo recorrido. Y también estos proyectos, bueno, pues nosotros lo gestionamos a través de subvenciones que damos directamente a las instituciones o asociaciones de los países en los que trabajamos, ¿no? Y esto lo hacemos fundamentalmente con a través de nuestras oficinas de la cooperación española en los países. Eso, como digo, es un programa de patrimonio. Este nació en 1998 con el nacimiento de la agencia, último minuto, en línea con el ODS 11.4 de patrimonio cultural, pero también en línea con el ODS 16, para incidir en la creación de instituciones que respondan a sus ciudadanos. Y lo que quisiéramos es tenemos dos componentes que son básicos en todos nuestros proyectos. Es el fortalecimiento de las instituciones, apoyándoles para crear recursos, estructuras, inventarios, recursos de trabajo para gestionar el patrimonio cultural, material, inmaterial, archivos, etc. Y también la participación social. Y esta es la parte más importante en realidad, porque no solo queremos que las instituciones respondan, sino que los ciudadanos sean capaces de pedir a sus instituciones que respondan, que protejan el patrimonio, que lo conserven, etc. En la línea de archivos tenemos menos experiencia, pues porque cuando nació el programa de patrimonio, lo que se llevaba era patrimonio, monumento, centro histórico, ¿no? Desde entonces hemos evolucionado con la evolución del patrimonio cultural y cada vez más estamos trabajando con archivos musicales o archivos fotográficos como este de Senegal. Y ya. Pues yo creo que ya se nos ha acabado el Nuestra tiempo, participación. podríamos estar mucho más tiempo hablando. Yo os agradezco mucho. Había una pregunta que era efectivamente el cómo, ¿no? Cómo, después de estas jornadas donde hemos visto proyectos profesionales, restauradores, expertos de todo tipo, la canalización de cómo ahora mismo una persona con un proyecto, aunque ya lo habéis mencionado, instrumentos como el que ha dicho Cristina, con las convocatorias que se publican en la página web del programa Iberarchivos, pero también a través de ese programa Cerca, como un investigador o como un restaurador, un archivero que tiene un proyecto, puede llamar a la puerta de la cooperación española y decir, oye, ¿cómo inicio yo? ¿Cómo puedo favorecer, cómo puedo utilizar la estructura, que es de todo, de la agencia a la hora de desarrollar un proyecto de archivos, ¿no? Ya lo estábamos hablando, que la dinámica es ligeramente porque no hay convocatorias públicas, sino que tenéis un roster, ¿no? de profesionales, y en base a la identificación que se hace en terreno, luego vosotros buscáis un poco el perfil que más se ajuste a las necesidades siempre que vienen solicitadas por el país. Ya siento que no podamos hablar mucho más porque yo creo que ha quedado, no sé si alguna persona tendría alguna pregunta, y si no, pues agradeceros de veras vuestra presencia hoy aquí, y no sé, que si alguien tiene alguna duda, pues que a lo mejor nos pueda escribir o a la cooperación, a Ana Sánchez, a Diego Mayoral o a Juan Carlos o a Cristina. Y sí, una pregunta, sí. No tanto una pregunta, yo simplemente quería fui a Italia de la mano de Ana, simplemente contar mi experiencia. Si ya en España nos cuesta entender que el papel si ya en
España nos cuesta entender que los archivos no solo somos cultura y no solamente somos memoria, sino que somos transparencia, somos rendición de cuentas, pues en países donde los sistemas democráticos son todavía más que cuestionables, pues es todavía más difícil de hacer entender. La historia de España y de cualquier país de los archivos se fundamenta en que empezaron siendo elementos o herramientas del poder para donde se guardaban los documentos que permitían a las clases poderosas ejercer precisamente sus privilegios, y fueron la creación de los registros, el origen de los archivos contemporáneos. En España, en cualquier país democrático, un ciudadano es ciudadano desde que se le inscribe en el registro civil y muere cuando precisamente se le inscribe como en el registro civil como en una inscripción de defunción, y con ellos pues los registros de la propiedad, los padrones, los censos. Entonces, cuando vas a un país de África, como fue mi caso, entiendes más que nunca el papel social de los archivos, que de hacer entender que no somos el pergamino simplemente, sino que importa mucho más hacer entender primero que hay que documentar para luego poder ejercer derechos, y para que los documentos realmente sean la prueba y la evidencia de los derechos de un ciudadano. Y te das cuenta que llegas allí y que es que no estamos hablando de guardar documentos, es que no documentan. Entonces, precisamente su incapacidad de ejercer derechos un poco procede de ahí. Totalmente. De hecho, porque lo habéis mencionado, que también era otra línea de debate sobre la Agenda 2030 y cómo se está trabajando ahora mismo, como lo ha explicado Cristina. En la Agenda 2030 no se habla directamente de los archivos, pero en el ODS 16 se habla exactamente de proteger identidades a través de los registros civiles, que si no estás en un registro, no eres nadie, no tienes. Entonces estábamos hablando de comunidades afro o comunidades indígenas, que vamos directamente a una parte ya que trasciende lo cultural y va más a la protección de derechos, porque lo que has ido diciendo, ¿no? Yo ya siento que no podamos quedarnos más tiempo, porque creo que nos hemos... No, ha estado estupendo, pero bueno, que nos hemos ido excediendo. Me da un poco de rabia que no podamos entablar más conversaciones, pero ya la organización nos achucha. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.